Hola amigos de Voces de Marca, bienvenidos nuevamente, esta vez a la ciudad de Maracaibo y estamos en la sede de Televisa, Canal 7 del Zulia, que generosamente pues, nos ha prestado sus instalaciones en medio de este convenio que tenemos con VoiceOver Venezuela y Voces de Marca. Bueno, como siempre estamos buscando personalidades que nos hablen sobre la locución, sobre el fenómeno de la voz, etc. En Maracaibo, o para ser más exactos, en Coro, conocimos a Willie Nelson, pero él es de Maracaibo, o sea, lo conocimos en Coro, pero vive aquí en Maracaibo. Willie Nelson es profesor universitario, facilitador de Luz, que es la Universidad del Zulia, aquí en Venezuela, en Maracaibo propiamente, y es un especialista en el tema de la voz y la locución. Hemos estado compartiendo desde hace un par de días con él, un par de veces, y hemos hablado sobre los tipos de locución. Willy, bienvenido a Voces de Marca. Gracias, Fran, por esta oportunidad, y más que especialista, un apasionado de lo que es la locución. Un apasionado. Sí, básicamente, bueno, hablar de especialista como especialista quizás no sea real, ¿no? Pero sí un apasionado, ¿no? Cuando yo era muy pequeñito me di cuenta de que yo no era el más bonito ni era el más fuerte. Y me di cuenta también de que hablando rapidito y suavecito las muchachas no se daban cuenta de que uno era feo. Y entonces eso me hizo de alguna manera pues subir un tipo de liderazgo, ¿no? Tendría yo unos 16, 17, después hago el curso de locución a los 18 años y entonces comienza toda esta fórmula de vida que después obviamente madura y se convierte pues ya en una cosa mucho más trascendente, ¿no? Y te comento que uno de los hombres que me impactó mucho estando muchachito cuando lo escuché por primera vez fue el Gerardo Tovar, sí, que era un hombre que hacía lo que le daba la gana con su voz, con la voz. ¿no? Obviamente que estamos hablando de un producto acabado de muchísima trascendencia y estamos hablando de muchísimos años, pero lo saco a colación en esta conversación, Fran, porque a propósito de tipos de locución, hay locuciones que son atemporales, que pasan muchísimos años y se mantienen perfectamente. Y Luis Gerardo Tovar era uno de esos sujetos, uno de esos hombres que tenía la cualidad de ser atemporal. Willy, permíteme poner en sintonía a nuestros televidentes. Luis Gerardo Tovar era un locutor venezolano que tenía una voz espectacular, que además sacaba discos de poemas, con canciones y ese tipo de cosas, y era un verdadero éxito. Sí, además trabajó en la BBC de Londres y en la Deutsche Welle de Alemania. Exactamente. Y esos discos, Frank, 7 álbumes, track por track, no hay un solo error de dicción. No hay un solo error de dicción, no, era perfecto. ¿Qué se necesita, Willy? ¿Qué necesita hoy por hoy alguien para ser locutor? Lo primero que necesita es pasión. Es decir, cualquier profesión a la que tú te dediques amerita pasión. Porque si yo quiero ser médico y no me apasiona realmente la medicina, cuando vea el primer cadáver, cuando yo vea la primera cosa que no me gusta, pues entonces yo voy a abandonar y entonces voy a decidir por ingeniería u otra cosa. Yo tengo que ser un apasionado de este negocio. Porque tú no te puedes imaginar un locutor, por ejemplo, a las 6 de la mañana llegar, ya ve que si otra vez montar en esto, me sacará yo un premio para no volver más. No tiene sentido. Tú llegas con lo mejor de ti mismo y entonces llegas a presentar lo mejor, desde lo mejor de ti. Entonces lo primero que tiene que tener un locutor es pasión. Y tiene que saber entonces que hay varias herramientas que son susceptibles de ser perfeccionadas en las que tiene que entrenarse. Esas dos herramientas, Frank, independientemente de lo que tiene que ver con las tecnologías, con el mercadeo, en principio un locutor o un muchacho o una muchacha que va comenzando en este negocio tiene que saber que tiene que desarrollar dos herramientas fundamentales, el lenguaje y la voz. Entendidas las dos como herramientas, porque yo puedo decir, mira, la voz de él, no se trata de una voz sota. Se trata de una voz no como atributo humano, sino como herramienta susceptible de ser perfeccionada. Y para que me entiendan un poco la gente que me está viendo, yo les voy a invitar a que vean un video que se llama We Are The World, donde está Michael Jackson, donde está Kenny Royo, y cada uno está Dionne Warwick, entre tantas luminarias, y cada uno de esos cantantes canta en esa pieza magistral desde su paradigma. Kenny Rogers es el tipo de voz country. Tú ves entonces al que le da la fuerza a la canción, que es Bruce Springsteen, que canta con una voz desgarrada, en contraste con Stevie Wonder, que tiene una voz blanca. Después entonces tú ves a Dionne Warwick, que tiene un tipo de voz que es la típica cantante negra de gospel. Tú ves, por ejemplo, allí en ese mismo video a Michael Jackson, que se parece mucho a Diana Ross, haciendo armonía por analogía, ¿no? Una voz muy atiplada. Tú ves a Willie Nelson, que es muy nasal, ¿no? Y entonces imagínate que Cyndi Lauper se ponga a imitar a Kim Carr, que es totalmente diferente a ella, y entonces Billy Joel se ponga a imitar a cualquier otro de los que está cantando. Se vuelve, claro. Cada uno dentro de su paradigma. Y entonces es asumir el lenguaje y la voz como herramienta susceptible de ser perfeccionada. Willy, ¿y cuántos tipos de locución has logrado establecer?
Mira, cuando vamos a hablar de tipos de locución, podemos hablar, en el caso particular de Venezuela, de estilos o escuelas de locución, ¿no? Porque podemos hablar de diferentes fórmulas o estilos, ¿no? Pero en Venezuela particularmente, y es una cosa que yo me atrevería a decir que es universal, es decir, en Venezuela existen por lo menos 3 fórmulas de asumir la locución a nivel de los hombres, y tiene que ver con los momentos históricos de la locución o de la radio, y que se mantienen vigentes los 3. En primer lugar tenemos, por ejemplo, la locución que pudiéramos decir clásica, ¿no? Y ahí tenemos en Venezuela voces que son universales y que son estilos que tienen que ver con esa radio clásica. Hay un locutor que se llama Elisaúl Núñez, que fue durante mucho tiempo la voz que identificó al Canal 2. Hay un señor que se llama Franklin Vallenilla, hay un señor que se llama Porfirio Torres, que son voces clásicas, ¿no? ¿Franklin o Winston? Winston, perdón. Winston Vallenilla. Sí, Winston Vallenilla. Y tú escuchas a estos locutores y pertenecen a esa, vamos a decir, vieja guardia, que es una guardia clásica que todavía permanece, ¿no? En Venezuela la radio es mundial, ¿no? Ese estilo, ¿no? Aquí Radio Continente informando la verdad primero. Son estilos que permanecen en Venezuela, ¿no? Incluso tú escuchas muchachos jóvenes hablando de esa manera, cuando los escuchas en la radio parece que tuvieran más edad. Hay otro estilo que es un tanto más institucional, que es el locutor que parece que tiene 40 años. Iván Locher, tú no te imaginas que es un pavo de 18, pero Iván debe estar rozando como los 70 años. Más o menos. Y tú lo escuchas y parece que... No era la idea, pero más o menos. Y tú escuchas a Iván Locher y parece que tuviera 40 años. Y mire, van a pasar muchísimos años y la voz de Iván Locher es atemporal. Y entonces ahí entra, por ejemplo, Edgar Paredes, entra Edgar García de Warner Channel, Santiago Duarte, que pueden tener menos de 40 años, pero suenan como hombres de 40 años. Esa es la típica voz institucional de bancos, esa es la típica voz de mensajes institucionales. Después entonces tú puedes escuchar voces como la de Chile Veloz, un locutor que tiene una voz parecida al hombre de 40 años, pero se oye más joven, como de 35 años aproximadamente. Y de allí pues entonces tú puedes establecer otro paradigma de la radio y la televisión nuestra, que es Eddie Bravo, que es una voz un tanto atiplada, pero que es una voz que puede fácilmente hacer, por ejemplo, una cuestión institucional, pero una cuestión bien informal. En cuanto a las mujeres nuestras, tú puedes hablar de una voz, por ejemplo, como una voz clásica. Hay una muchacha aquí que hace un comercial de la Previsora, que es una voz de mezzosoprano natural, muy ejecutiva, que en la canción We Are the World se corresponde a Kim Carr. Es la voz de la muchacha clásica, ¿no? Hay una voz que es un tanto más atiplada, ahorita no tengo referencias a nivel, tendríamos que escucharla, una voz que no es muy grave, que se asemeja más a la de una soprano, que es una voz muy aguda, pero que cuando la manejas bien se oye muy bonito. La hija de Carmen Julia Álvarez, por ejemplo, no tiene una voz grave, sino Daniela Alvarado. Ella es una muchacha que por ser actriz, cuando ella hace locución, no se oye grave, no se oye así sensual o tal, pero se oye muy bonito porque es muy cantarina. Y también tienes a Erika de la Vega, que es la típica voz de la muchacha nuestra, la mujer full contemporánea, que es irreverente, que es una muchacha muy inteligente y una mujer sin poses, ¿no? Más o menos esos son los estilos de locución que se manejan acá. Ahora, lo más interesante de todo esto, Frank, es que tú lo consigues tú en otras latitudes. Yo recientemente estaba viendo una televisora argentina y me sorprende mucho un locutor que está allí, y esto lo digo yo antes, ¿no? Y entonces la escuché decía algo así como Serenitos se renovó, porque Serenitos, yo lo he oído antes. Y entonces lo grabé y me lo pongo a ver, no, así hablaba Raúl Amundaray, uno de nuestros grandes actores, hace como 35 años, y este muchacho no puede haber conocido a Raúl Amundaray. Seguro que no. Y entonces ni siquiera lo asumió como imitación él, sino que es como una especie de escuela que permanece allí, que es universal a nivel latinoamericano. Que está en el ambiente. Sí, y hay un muchacho que está en ESPN, creo que se llama el canal, y entonces lo estaba oyendo y este muchacho me recuerda cuando yo tenía como 8 años, y no puede ser el mismo hombre. Y entonces te dice algo así como, toda la emoción del deporte por ESPN. Oh, sí, y entonces, he escuchado. Bueno, cuando yo tenía 8 años había una voz que era igualita a la de ese señor, que se parece a la voz que en los años 70 identificaba todas las series de televisión. ¿Y tú te acuerdas de aquella voz que decía, aunque me quedo uno no lo sabe, este rey, su hermano mayor, que se fue de la casa? O sea, sí, claro. Eran voces que estigmatizaron, que crearon marcas, claro. que se hicieron escuelas. Willy, ¿hacia dónde va el locutor? ¿Qué tiene que hacer un locutor para mantenerse vigente? Digo, ya para finalizar, porque es el formato de nuestros podcasts de video, no mucho tiempo. ¿Qué es necesario para ese locutor que nos está viendo ahora? ¿Qué necesita para mantenerse?
Un locutor tiene que saber que él tiene que ir evolucionando, que tú no te puedes quedar atrás. Un locutor no puede pensar nunca que se las sabe todas, siempre hay cosas que aprender. Y un locutor tiene que trabajar desde el niño. Cuando tú te pones a trabajar con mujeres y hombres, te das cuenta, por ejemplo, que al hombre le cuesta más afectar la voz. ¿No? ¿Por qué? Porque es que a uno le obligan desde muchachito a que uno tiene que hablar como un varón. Y entonces un hombre que haga muchos matices en nuestro medio no es como muy bien visto. En cambio, las mujeres se le enseñan a hablar bonito desde el principio de su vida. Entonces un locutor tiene que entender que tiene que estar en una constante evolución, desde el punto de vista teórico, de lo que está pasando en su contexto, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del entrenamiento de su voz. Luis Gerardo Tomar, que era un hombre que además ganaba mucho dinero con este negocio, me cuenta, y quienes trabajaron con él, que en sus tiempos de ocio, Frank, él se dedicaba a grabarse a sí mismo. Se escuchaba, no le gustaba, volvía y se escuchaba. Ese entrenamiento que hacen los atletas, ese entrenamiento que hacen los cantantes, tiene que tenerlo el locutor como forma de vida. Porque si tú estás en esto sencillamente porque estás en un accidente mientras haces otra cosa, pues no vas a trascender, tan sencillo como eso. Willy, muchísimas gracias por estar con nosotros en Voces de Marc. Y bueno, te invitamos formalmente y públicamente a formar parte de todo lo que es la parte de investigación, de todo lo que sirva para hacer del oficio de la locución una profesión. Sí, yo te agradezco muchísimo esta oportunidad, Fran, porque cuando uno ve que la tecnología ahora le ofrece a uno herramientas como Voces de Marca, son herramientas liberadoras. Porque un muchacho, por ejemplo, que está en Brumaco, que está en una población rural de acá de Venezuela, antes no tenía posibilidades de desarrollarse y entonces aprendía en relación a las referencias que tenía allí. Ahora, a través de estos portales, a través de la tecnología, él está en el escenario mundial, conociendo, nutriéndose, y entonces es bien interesante lo que tú estás haciendo a nivel continental, a nivel mundial con Voces de Marca, porque se pierde de vista el entrenamiento y además la semilla que está sembrando, profesionalizando la locución a nivel de todo el continente latinoamericano. Gracias por eso, Frank. No, muchísimas gracias y bienvenido. Gracias.